Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Qué bueno que están con nosotros. Estamos aquí para servirles, para honrar y glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Pastora Herminia López y junto a mi esposo, Pastor Francisco Puente, estamos en la iglesia Palabra de Fe para servirles. Y la dirección es calle Miguel Hidalgo con 28 de diciembre en la colonia Satélite, aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Y bueno, pues vamos a presentarles un mensaje, una predicación de Dios y esperamos que sea de grande bendición para usted y para toda su familia. Que el Señor le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están esta tarde? Bendecidos, gracias a Dios. Vamos al libro de Marcos. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 16 y verso 15. Amén. Marcos 16, 15. Y dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Señor, le damos muchísimas gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado, por ese tiempo tan especial, Señor, donde usted declaró, mi Dios, estas palabras para nosotros, para sus apóstoles, sus discípulos, para su pueblo, Señor, en general. Que vayamos por todo el mundo, mi Padre, y llevemos esas buenas nuevas de salvación. Gracias, mi Dios, por ese privilegio, esa oportunidad y también por esa responsabilidad que tenemos, mi Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Y bueno, esa ha sido la gran encomienda. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, como nos dice la Escritura, como nos dicen los evangelios, relata de su muerte, hermanos, relata de aquellos azotes, de aquellos golpes que Él recibió, ¿verdad? Cómo Él fue a la cruz por amor a nosotros, cómo sus manos y sus pies fueron traspasadas por aquellos clavos, horadadas, ¿verdad? Su espalda, hermanos, antes de eso, pues, le dieron azotes, hermanos, amén. Fue un dolor muy tremendo. Y Él, hermanos, murió ahí en la cruz. Él dio su vida por nosotros y Él dijo que Él tenía el poder para volverla a tomar. Amén. Y así fue, ¿verdad? Le quitaron de la cruz, le pusieron en la tumba. Cuando el Señor resucita, hermanos, el poder de resurrección, hermanos, fue algo hermoso en su vida. Él tomó una vez más vida, hermanos. Pero cuando Él resucita, Él trae esa encomienda a nosotros, a la iglesia. Fue cuando Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En primer lugar, en el verso 14 nos dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Primeramente le reprochó, hermanos, a causa o por la incredulidad que había en ellos, por la dureza de su corazón. No creían que el Señor había resucitado. Mas sin embargo, hermanos, Él tenía un plan para todos y cada uno de nosotros. No solamente darnos la salvación, ya nos la ha dado. Amén. El perdón de pecados, tenemos una morada allá en el cielo. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, nuestros pecados han sido perdonados, estamos limpios, no importa lo que hayamos hecho. La sangre de Cristo es suficientemente poderosa para quitar esos pecados, hermanos, amén. Los quitó de nuestra vida, los depositó, hermanos, lejos. Y en segundo lugar, hermanos, ¿verdad? Algo bien importante, nos da el privilegio de ser embajadores del reino de Dios, representantes, y con esa encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Eso es lo que el Señor nos ha encomendado a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Amén. Usted notará, hermanos, que
hay diferentes horarios que usted tiene en su casa, en su trabajo, en su escuela, con la familia, con amistades, con los vecinos. A veces usted tiene un horario ya hecho y dice, bueno, tal fecha voy a visitar a mi primo, voy a visitar a mi tío, a mi abuelito, voy a ir a una fiesta, voy a ir a una celebración, voy a ir a un lugar. Y parece que eso es tan fácil para nosotros, ¿verdad? Nos arreglamos, hacemos pues todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Arreglamos nuestra ropa, hacemos planes, arreglamos nuestro horario, ¿verdad? Para cumplir con aquellas personas. Y podemos darnos cuenta de que es fácil ir, ¿verdad? Pero cuando llegamos, hermanos, a esta encomienda que el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, parece como que no todos quisieran obedecer a este mandamiento. Parece como que no todos, hermanos, estuvieran dispuestos a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero todos somos responsables delante de Dios. Amén. Esta encomienda es para usted, es para los de esta área, y es para mí también. Es anunciar el evangelio, es dar a conocer las buenas nuevas de salvación, que a través de nuestro Señor Jesucristo todos nuestros pecados son perdonados, que a través de Él podemos ir al cielo, que a través de Él tenemos una morada allá en el cielo, que a través de Él somos librados de ir al infierno. Amén. Parece que hubiera oposición, y yo creo que hay una oposición de parte del enemigo, ¿verdad? A él no le gusta que usted y yo compartamos las buenas nuevas de salvación. Es cuando nosotros, hermanos, tenemos que entrar en lo que es la oración. Tenemos que orar. La palabra de Dios nos dice, pedid, amén, buscad, llamad. Cuando nosotros pedimos, vamos a recibir, amén. Cuando estamos, hermanos, pidiéndole a Dios, Dios se manifiesta de una manera gloriosa. Cuando estamos buscando, vamos a encontrar, amén. Es algo maravilloso cuando hay una conexión con el Espíritu Santo. Y si nos damos cuenta, hermanos, que hay muchas personas que la oración no la tienen como un hábito dentro de su vida, dentro de su diario vivir. Lo dejan solamente para cuando hay una emergencia, para cuando alguien va al hospital, para cuando alguien tiene alguna necesidad, no solamente ellos, sino que interceden por otras personas muchas veces, ¿verdad? Se dan cuenta de que alguien no tiene trabajo, o alguien se perdió, o alguien está enfermo en el hospital, y es simplemente cuando ora. Pero nuestra oración debe estar continuamente, debemos de estar orando a nuestro Dios, orándole a nuestro Padre, pidiéndole, clamándole, hermanos, porque Él nos contesta. Y esa es la gran encomienda: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 10. En el verso 1 nos dice, Lucas capítulo 10, verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad, orad, pedir, clamad, ¿verdad?, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz,
vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amén. Así que nuestro Dios les dio autoridad, designó, hermanos, el Señor también, dice la Escritura, a otros 70. Amén. Los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad. Eran diferentes lugares a donde iban a ir. Y el Señor en primer lugar les dijo: tenemos mucho trabajo, hay mucho que hacer, tenemos que orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Porque muchos evaden esta responsabilidad, muchos no quieren compartir, muchos incluso en su trabajo, en la escuela, en donde viven, en su colonia, no les conocen como que son cristianos, no lo dan a conocer, no lo comparten. Y eso, hermanos, es sumamente delicado. Recuerde que nosotros tenemos la encomienda de predicar, de compartir, de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Debemos, hermanos, de compartir estas buenas nuevas de salvación y pedirle al Señor que haya más obreros, más personas que se levanten en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y compartan la palabra de Dios. Amén. Muchos de ustedes lo han hecho, han compartido su testimonio, algunos han dado textos bíblicos de memoria, otros han abierto las Escrituras, la Biblia, ¿verdad? Otros han dado algún folleto, algún tratado. Qué bueno que estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Pero hay otros que no comparten, hay otros que no están compartiendo. Amén. Esto es muy triste. Luego, hermanos, muchas veces viene ese arrepentimiento, ese dolor en las vidas de las personas porque sucede algo trágico, muere un familiar, un accidente, muere un amigo, muere un vecino X, y luego viene el remordimiento. Nuestra conciencia no está tranquila porque muchas veces el cristiano dice: no le compartí la palabra de Dios. Y sabemos a dónde van los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no se arrepintieron de sus pecados, los que no le recibieron como Señor y Salvador. Hay dos lugares a donde el ser humano puede ir: al cielo vamos únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Al infierno la persona va a ir cuando no tiene a Cristo en su corazón, porque entonces están los pecados vivos en ellos, ¿verdad? Y hay pecado y el pecado no puede entrar al cielo. Amén. Y el Señor vio la importancia. Tenemos que orar. Les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Muchos de ustedes, hermanos, tienen la costumbre de invitar a la familia, a vecinos, amigos a la iglesia. Esto también es parte de, hermanos, amén. Porque cuando la gente viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, escucha las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Cuántos años tiene usted en Cristo? Yo no lo sé, ¿verdad? ¿Cuántas personas por año ha traído a los pies de nuestro Señor Jesucristo?
Tampoco no lo sé, es algo que Dios sabe, ¿verdad? Y es algo que a lo mejor Dios no está viendo agradable dentro de nosotros. Amén. Cuando el Señor también, hermanos, se pone contento, se agrada, cuando nosotros damos folletos, ¿verdad? Ahí viene, hermanos, el plan de salvación, ahí viene la explicación. Y me refiero porque a veces yo entiendo que algunos de ustedes trabajan, van a la escuela y es muy rápido. A veces no hay el tiempo completo, ¿verdad? Sí se puede empezar una plática, pero a veces no es el tiempo completo que se requiere para dar el plan de salvación. Pero se inicia, hermanos, con una plática, con un Dios te bendiga, ¿cómo estás? O mi nombre es este, ¿cómo te llamas? Yo soy cristiana o soy cristiano, yo voy a una iglesia. Y cuando no hay más tiempo, porque los jóvenes van en el microbús para llegar a la escuela, para venir a la casa, o ir al trabajo, o a la iglesia, pues debemos de cargar folletos, entregar a aquellos. Hicimos lo que pudimos con el tiempo, con el momento, ¿verdad? Los minutos que tuvimos con aquella persona, pero a veces no es suficiente. Podemos compartir un folleto, podemos dar la dirección de la iglesia, podemos dar la página también de la iglesia, ¿verdad? Los horarios de televisión o de la radio también, ¿verdad? Radio local, radio internet. Decir a las personas que se contacten, que miren este canal, que entren en esta página, que escuchen estas prédicas, que se sintonicen aquel canal de televisión o de radio, ¿verdad? Muy importante, hermanos, sembrar la palabra de Dios. Yo creo que todos nosotros vemos que hay algunos lugares que están vacíos, ¿verdad? Que debieran estar llenos. Yo creo que gente comprometida va a traer a otra gente. Yo creo que gente que su tesoro está en el reino de Dios, que la mirada está puesta en las cosas de arriba, se va a interesar en las cosas de arriba. Va a poner, hermanos, ahí su corazón, su tiempo, y se va a poner en las manos de Dios. Dios nos va a guiar con las personas que necesitan la salvación, con las personas que necesitan la sanidad, con personas que necesitan sanidad también dentro de su alma, cuando vienen con problemas, con dificultades en su cuerpo físico. Dios nos va a poner cerca de personas, hermanos, que necesitan de Dios. Y también Dios le va a poner cerca de personas que a lo mejor de una manera incorrecta se están alejando de la iglesia. De una manera incorrecta, ¿verdad? Están huyendo de Dios. Hermanos, porque el evangelio, hermanos, no es de agrado para toda la gente. Porque nuestro Señor Jesucristo mismo comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado, ¿verdad? Él empezó a hablar de arrepentimiento, de cambios. Y no todo el ser humano quiere recibir un cambio. No todo el ser humano quiere arrepentirse. Qué bueno que aquí hay tierra buena. Hay hermanos y hermanas que son tierra buena, donde la semilla que ha sido depositada en ellos de la palabra de Dios da el fruto al 100 por 1. Entonces estos hermanos, estos obreros que somos usted y yo, vamos con esa libertad con aquellas personas que han sido engañadas por el enemigo, que a lo mejor hay una ofensa en sus corazones, que por un motivo u otro quieren dejar de asistir a la iglesia, de venir al templo. Qué bueno que nosotros podemos orar por ellos, podemos llevarles la palabra de libertad, podemos darles, hermanos, un buen consejo y decir: esos pensamientos que tienes, ese sentimiento que tienes, viene directamente del diablo, es un ataque del diablo.
no es el liderazgo que está contra ti, no es el pastorado, no es un hermano o una hermana de la iglesia, no es tu vecino, no es tu familiar. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces debemos nosotros, hermanos, motivar a la gente a asistir a la iglesia, ir por aquel que a lo mejor, hermanos, está perdido, por aquel que a lo mejor fue rechazado, por aquel que está dolido, por aquel que está enfermo, por aquel que está pasando una dificultad muy tremenda. Nosotros, hermanos, debemos de llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Pero, ¿qué está haciendo usted con su vida, con su tiempo? ¿Qué estoy haciendo yo con mi tiempo? Yo creo que todos nosotros, de camino a nuestra casa, de nuestra casa hasta acá, por lo menos vimos o nos topamos con alguna persona, ¿verdad? Bueno, algunos se vienen caminando, pueden entregar un folleto, invitarle a la iglesia, compartir testimonio, un milagro. Eso va a llenar los corazones de una manera que usted ni se imagina. Va a tocar, amén. Yo creo que todos nosotros a veces pues vamos a las tortillas, a la carnicería, al supermercado, a echar gasolina, los que tienen su carro, su mueble, ¿verdad? Cuando vamos por el agua, por los garrafones de agua, al mandado. Y yo creo que, hermanos, no somos aquí solos en este mundo, que hay mucha gente, ¿verdad?, con la cual nos podemos topar y podemos compartirles de la palabra de Dios, podemos hablarles de Cristo. Nos vamos a sorprender de la manera como Dios va a obrar, amén. Tal vez muchos no van a venir inmediatamente o no van a venir a nuestra iglesia, pero otros van a ir a otra iglesia, ¿verdad? O va a pasar un tiempo mientras que la semilla que usted depositó ahí, que es la palabra de Dios, de su fruto. Y entonces usted va a ver un cambio en sus vidas. Tal vez lo va a ver, tal vez no lo va a ver, pero yo creo que en el cielo sí lo va a ver un día, ¿verdad? A lo mejor usted se va primero, o a lo mejor aquellas personas se van primero, o a lo mejor nos vamos juntos si viene Cristo, ¿verdad? Y luego vamos a decir, ¡ey! Yo te di un folleto. Ah, hombre, tú eres, sí, cierto, tú, qué bueno, qué alegría. Mira, estamos en el cielo. Mira, aquí está nuestro Padre, nos estamos gozando tremendamente, ¿verdad? Debemos de hablar la palabra de Dios, debemos de compartirla y debemos también de orar. Amén. Orar para que haya más obreros, hermanos, para que haya hombres y mujeres que estén siendo obedientes a llevar la palabra de Dios. Amén. Y bueno, aquí estos 70 que fueron enviados, estos discípulos, en el verso 7, el Señor decía, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, y no os paséis de casa en casa. Amén. Mire, ellos dejaban su hogar, sus hijos, ¿verdad? Dejaban su comodidad, tal vez en su casa estos 70 tenían su cama, ¿verdad? Sus colchitas, su almohada, lo que haya sido, un lugar para ellos agradable donde ellos estaban impuestos, su alimento, ¿verdad? Un estilo de vida que a lo mejor ahora que iban a llevar la palabra de Dios iba a ser muy diferente. Iban a llegar a otras casas, iban a otras ciudades compartiendo la palabra de Dios. Se iban, hermanos, sin dinero. El obrero es digno de su salario. Dice que en la casa donde les recibieran, ahí comieran lo que les pusieran, ¿verdad? Imagínense ustedes, jóvenes y adolescentes, que en estas vacaciones ustedes dijeran, no, pues ¿sabes qué? Yo no me la voy a pasar en la casa, ahí acostado o acostada, ¿verdad? O ahí en el Face, o en la tele, o X. O no me voy de vacaciones. Me voy a ir, vamos a suponer así,
a esta colonia o a esta ciudad, una área cerca de aquí, y ahí les voy a empezar a predicar la palabra de Dios. Fíjese, y que no se llevara nada, que allá donde llegaran les iban a dar lo que hubiera y eso ustedes tenían que comerlo, ¿verdad? Imagínense esa entrega tan bonita. O simplemente decir, bueno, me voy a la casa de mi tía Lupita. Allá vive por la colonia, vamos a decir, Riberas del Carmen. Ahí vive mi tía. Ahí me voy a quedar. Pero no voy a ir para estar en la casa de mi tía acostado o acostada todo el día, sino que ahí hay una plaza o hay 3 plazas donde yo voy a llegar a folletear y a hablarles de la palabra de Dios, ya sea a los niños, ya sea adolescentes, ya sea jóvenes, adultos, a los ancianitos, ¿verdad? Dios dice que nosotros debemos de orar, de pedirle, de rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Tenemos que ser obedientes a ese llamado de nuestro Señor. En el libro de Romanos capítulo 12, vaya conmigo, y al verso 4. Romanos capítulo 12 y verso 4. ¿Ya lo encontró? Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Como en este cuerpo nos da la explicación, ¿verdad? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, tenemos las manos, los pies, orejas, nariz, boca, y cada uno de ellos tiene un funcionamiento específico, ¿verdad? Así nosotros también, hermanos. Dice, siendo muchos, usted a lo mejor piensa que esta iglesia son los únicos cristianos que hay en la tierra. No, hermanos, hay multitudes. Hay iglesias hasta de 6,000 personas, 7,000, 30,000 y más de 30. Somos muchos los cristianos. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, donde la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, esta cabeza me da nuestra mente, manda señales, información a nuestro cuerpo, cerebro, lo que debemos de hacer. Si queremos ir a encender o a apagar la luz, ¿verdad? Bueno, pues le manda la señal a nuestras piernas, hay que caminar hacia allá, nuestros brazos, nuestras manos y hacer cierto movimiento, ¿verdad? La cabeza en la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha dicho, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Él es el que nos está ordenando eso. Ahora nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo con una función diferente los unos de los otros, pero el compromiso, la responsabilidad principal que todos tenemos es llevar las buenas nuevas de salvación. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Recuerde que los 11 estaban con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se les presentó, cuando Él resucitó, no nada más le dijo, oye Pedro, ve por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. No le dijo tampoco a Juan, ni le dijo a este, ni le dijo al otro. Les dijo a todos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eran 11, aquí donde estábamos anteriormente, en el libro de Lucas eran 70, ¿verdad? Pero el Señor les envió, y así Dios nos envía a nosotros.
así Dios va a poner a alguien cerca de nosotros. Dios ha hecho milagros en su vida que usted no ha compartido. Y qué bueno que a veces los compartimos cristianos con cristianos. Eso es bueno porque edifica el cuerpo de Cristo. Tomamos fe. Es excelente. Pero yo creo que aún más excelente y más efectivo, es compartirlo con los que no tienen a Cristo en su corazón. Para que vean el poder de Dios. Amén. Para que vean que para nuestro Dios no hay nada imposible. Amén. Y dice, de manera, en el verso 6, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El que predica, siga predicando, pero que no se le olvide que el que se le presente, a donde vaya, con el que se tope, le hable de Cristo, le hable de que hay un cielo y hay un infierno, a dónde quiere ir. Que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces es muy efectivo cargar folletos. Usted llega donde echa el gas, la gasolina, ¿verdad? A lo mejor no tiene el tiempo de estar ahí una hora con aquella persona indicándole, dándole los versículos. A lo mejor va muy rápido, pero puede dar un folleto, ¿verdad? O puede invitarle a la iglesia, pero sobre todo hablarle que a través de Cristo Jesús nuestros pecados son perdonados. Amén. Y dice, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio en servir. Usted puede ser una persona muy servicial y qué bueno, se requiere. Oiga, qué hermoso, este domingo que tuvimos la celebración del Día del Padre, unos servían de una manera, otros de otra, unos pusieron las mesas, otros pusieron las sillas, otros estábamos allá en la cocina sirviendo, ¿verdad? Desde antes algunas prepararon el arroz y yo preparando la carne y preparando el puré de papa y luego ya todos juntos sirviendo, hermanos, lo que fue el agua de sabores y todo eso, ¿verdad? Y al último, las personas que son serviciosas levantaron las mesas, ¿verdad? Acomodarlas, a limpiarlas, levantar sillas. Y unas se quedaron hasta el último a barrer el templo, la iglesia. A Dios le agrada eso, amén. Pero que no se nos olvide, porque somos serviciosos o serviciales, que no se me olvide a mí que porque yo hice la carne, por decirlo así, que con eso ya cumplí con el gran mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No, ese es mi funcionamiento, tal vez ser servicial, como el de muchos de ustedes, amén, ser serviciales, pero tenemos que ir por todo el mundo. No confunda que si usted está funcionando en el cuerpo de Cristo, usted ya está cumpliendo con esa responsabilidad, y ya que aunque el vecino se esté muriendo o esté bien tomado y bien rechazado por la sociedad y por su familia, y usted nunca lo visita, dice, ay, que se muera. Yo en la iglesia soy líder, o soy muy servicial, o soy ujier, o soy maestro, o soy panderista, o soy de la alabanza, soy del coro, o soy de los que están grabando, de los muchachos de las cámaras. Hay que darle a Mateo muchos folletos ahí para su negocio de hamburguesas. Que eche la hamburguesa, pero que le eche también el folleto. ¿Verdad que sí? Y dice, el que enseña en la enseñanza también. Yo me quedo impresionada con diferentes hermanos de aquí, de esta iglesia. No le estoy diciendo de una iglesia lejos, ¿verdad? Ese don. ¿Cómo pueden explicar? ¿Cómo pueden enseñar? ¿Cómo pueden... hermanos, interpretar, descifrar, cómo Dios les revela la palabra y luego la exponen? Muy hermoso, ¿verdad? Muy precioso. Pero si nada más enseñamos, si no compartimos el plan de salvación, hermanos, no estamos cumpliendo al 100%. El que exhorta en la exhortación, amén. A lo mejor ya usted visitó a alguien o alguien le visitó a usted.
Oye, hermano, ¿por qué no has ido a la iglesia? Ándale, vamos, mira, ahí hay bendición, ahí Diosito te va a bendecir, ahí hay testimonio, se pone tan hermoso, mira, sales con una paz tan bella, ¿verdad? Pero no está cumpliendo con el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos de hacerlo. Los jóvenes no deben de intimidarse ante los maestros, el director, ¿verdad? ¿Por qué? Son personas como nosotros, simplemente que ya se graduaron, tienen experiencia, ¿verdad? Pero podemos compartirles de Cristo. Los hermanos que están aquí también, ¿verdad? Ustedes a lo mejor tienen su jefe, no tienen su propia empresa o negocio. Ustedes pueden compartir con ellos de Cristo, amén. Si ustedes están ahí es por un propósito. Dios quiere alcanzar a estas personas a través de su vida. No digan, no, pues estoy orando para ver cuándo viene el pastor. ¿Quién sabe si el pastor irá ahí o la pastora? O si viene un evangelista aquí muy reconocido o no. Pero usted está aquí, usted está capacitado. Usted puede hacerlo. Usted es más que vencedor. Dios le ha capacitado, le ha autorizado, le ha dado la autoridad, ¿verdad? Le ha dado el permiso, le ha dado, hermanos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el gran consolador, que a lo mejor la palabra que voy a usar no es muy correcta que digamos, pero cuando hablamos, hermanos, la gente queda impactada, pero no sabemos nosotros bien que no somos nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. La persona de Dios, ¿verdad? La persona del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que impacta la vida de las demás personas y se quedan como, pero ¿verdad? Qué hermoso me habló, o cómo me está revelando esto, o quién le dio esas palabras, ¿verdad? El que reparte con liberalidad también, ¿verdad? El que es compartido. Hay muchas personas que son compartidas y por eso están bien bendecidas. La Escritura dice, da y se os dará, pero es un don también. Amén. Yo quiero hablar especialmente ahorita en los matrimonios. En los matrimonios se casa, ¿verdad? Un hombre con la mujer, como debe de ser, ¿verdad? Delante de Dios. Pero a veces el hombre no tiene los mismos dones que la mujer. Son diferentes. A veces al hombre le gusta mucho compartir y la mujer se molesta. Ay, ¿para qué le das para las tortillas? Pues no le diste la semana pasada. No tenemos 6 huercos que alimentar. ¿Crees que nos va a alcanzar? ¿Tú andas alimentando a todas las panzas aventureras? ¿Verdad? O al revés, el hombre, ¿verdad? Oye, vieja, hombre, pues no le diste a la vecina la vez pasada ahí azúcar y le diste también aceite y otra vez viene. Debemos de entender, hermanos, y ponernos de acuerdo y trabajar en ello, de que si tiene ese don, Dios se lo está dictando. Dele la libertad a su esposa para compartir, dele la libertad a su esposo para compartir. Recuerde que entre más demos, más tenemos. Amén. Porque dad y se os dará. Pero hermanos, de nada sirve si nosotros solamente les compartimos, decimos, ay, la vecina de enfrente está muy pobre, ya se va a venir el tiempo de frío, voy a buscar unas chamarras para ella del closet, o voy a ir a comprar y a darle a sus niños, si no estamos llevando la palabra de Dios. Estamos en ese tiempo, ¿verdad?, haciendo algo hermoso. Estamos supliendo una necesidad, es algo bello, es un funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo. El Señor dio y ahora nos impulsa a nosotros a que demos, a que también compartamos. Pero Dios no se quedó en lo material, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que no? Recuerde cuando multiplicó los panes y los peces, les dio a 4,000, luego a más de 4,000 y luego a más de 5,000. Pero no nada más les llenó la panza, les llenó con la palabra de Dios, con su Espíritu Santo, les dio la salvación. Amén.
así usted también debe de compartir. Ustedes, muchachitas, a lo mejor son de esas tan tiernas. Ay. Y se conmueven en la escuela si alguien no trae lonche o algo y comparten. Ay, no te preocupes, mira. Ten, Lupita, te voy a compartir. Mi mamá me echó 4 taquitos de harina, mira, ten 2. Ándale, amigas, no, pues que sí, chócala, ya están. Bueno, chócales así, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué tal si a Lupita nunca le comparten de Cristo? ¿Qué tal si Lupita en estas vacaciones tiene un accidente tremendo que no se lo deseamos a nadie, ni tampoco lo queremos experimentar? Y Lupita se nos fue con el lonche, con la panza llena, pero sin Cristo, ¿verdad? Debemos de ser sabios, amén, en lo que hacemos. El que preside o que dirige con solicitud. ¿Cuántos de ustedes no son líderes? El líder de jóvenes, de adolescentes, el líder de música o director, ¿verdad? Los pastores, que también entra dentro de presidir, ¿verdad? Usted tiene una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Usted está guiando, dirigiendo, ¿verdad? Pero si no estamos dando el plan de salvación, pues tenemos que checar con mucho cuidado, hermanos. Amén. El que hace misericordia con alegría, ¿verdad? El que hace misericordia. Una persona misericordiosa que ama, que da, que abraza, que consuela. Pero si no le habla de la palabra de Dios, del plan de salvación, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿qué pasará con aquellas personas? Piense en ello. Póngase de pie en el nombre del Señor. Este es un tiempo muy especial. Quiero hacer la oración para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Hay personas que están aquí que no tienen a Jesús en su corazón, no lo han recibido, están equivocadas, piensan que se les ofrece una religión. No les ofrecemos religión, sino el Dios vivo, el Dios que murió y resucitó al tercer día, el que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Él es el único Dios que puede perdonar sus pecados. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió para perdonarnos, para darnos una morada ya en el cielo. ¿Cuántos quieren esa vida eterna? Gloria a Dios. Haga conmigo esta oración. Incline su rostro, hermano, cierre sus ojos y dígale así. Haga esta oración con toda la fe, dígale: Padre Celestial, he pecado, mi Dios. Hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Le pido que me perdone. Señor Jesús, le invito a que entre en mi corazón. Hoy le recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme y gracias por perdonarme. Amén. Muchísimas gracias. Qué bueno que estuvieron con nosotros hoy en este servicio. Es un placer para nosotros poderles servir. Y bueno, el primer paso es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero no es el único. Después es tan importante que tú tengas una iglesia donde congregarte. Nosotros te invitamos, si tú vives aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a que te hagas presente con nosotros. Amén. La dirección es calle Miguel Hidalgo con 28 de diciembre en la colonia Satélite, aquí en Reynosa, Tamaulipas, México. Si no vives cerca de aquí, busca otra iglesia donde tú puedas congregarte y puedas recibir la bendición de Dios. Y bueno, también es tan importante que tú leas la palabra de Dios, que diariamente estés bajo la lectura de la palabra de Dios y claro, también bajo la oración. Orar es muy fácil, solamente tienes que platicar con Dios. Muchísimas gracias, que el Señor te bendiga.